Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva emisión de Reporte de Mercado con Equity. Mi nombre es Daniel Mejía, soy analista de mercados financieros para el broker en la región Latinoamérica y nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Como siempre, comentar que el presente material y presentación es solo para fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia, implementar señales de trading ni nada por el estilo. Se trata de un punto de vista personal, una visión de mercado personal, esperando esto les pueda resultar de valor. Comentar también que los productos ofertados por Equity Group, Equity Latam, son contratos por diferencias CFDs. Se trata de instrumentos especulativos considerados de alto riesgo debido a que utilizan un considerable apalancamiento, son instrumentos derivados dentro del mercado extrabursátil over the counter y por lo tanto para poder operarlos se requiere primero tener una conciencia plena de cómo funcionan y posteriormente tener pues un conocimiento, generar un conocimiento de mercado y de trading suficiente para poder hacer una gestión asertiva, ¿vale? Vamos a iniciar con la emisión del día de hoy. Vamos a hablar un poquito de noticias macroeconómicas que han sucedido entre el día de ayer, martes, y el día de hoy, miércoles 28, perdón, de mayo. Eh, y posteriormente, pues vamos a hablar un poquito, el día de hoy nos vamos a enfocar más en empresas, ya sea noticias, resultados empresariales, previsiones para próximos trimestres, pero también algunos análisis, sobre todo de compañías clave que estaremos pues eh, teniendo información el día de hoy, ¿no? Compañías clave para los mercados de Estados Unidos, entonces vamos a enfocarnos principalmente en ello. Entonces, vamos a empezar con el calendario económico. Estoy utilizando el calendario económico de TradingView. Prácticamente, pues solo nos vamos a enfocar en noticias más relevantes. El día de ayer, martes 27 de mayo, se presentó un indicador de confianza, un indicador de clima del consumidor, confianza del consumidor. Como pueden ver, pues está basado en una encuesta a 2.000 individuos aproximadamente de cierta edad y cierto margen. No nos vamos a meter en la composición del indicador, solo en la lectura, y podemos ver que se presentó eh, ligeramente por debajo de lo esperado, quiere decir, en una lectura más negativa de lo que se estaba estimando, porque, pues como sabemos, a Alemania le ha estado costando bastante trabajo poder mostrar recuperación económica en diferentes rubros y obviamente el dato de consumo o la confianza del consumidor empieza a llegar hasta que el contexto económico pues es un tanto más claro, ¿no? Es un tanto más visible la mejora en diferentes vertientes. Sin embargo, es importante mencionar que a pesar de que el indicador se encuentra negativo, lo que implicaría pues una confianza no óptima o dicho de otro modo, una desconfianza de lo que sería el clima económico, el panorama económico actual. Sí destacar que cuando vemos la evaluación de todos los tiempos a partir del 2001, en el indicador que nos muestra TradingView, podemos ver que esta confianza pues está generando un comportamiento creciente. ¿Qué quiere decir esto? O digamos, este marco pesimista en la confianza del consumidor está generando pues una aceleración, ¿no? Vemos que cada vez esta desconfianza es menor y esto lo marca con el último tramo a partir del 2022 a la fecha que poco a poco pues va teniendo una cierta recuperación gradual. Y esto converge con lo que sería pues todos los indicadores que hemos estado evaluando en donde poco a poco se empieza a ver una, eh, un- una mejora gradual en los indicadores económicos del país, Alemania, que lo analizamos constantemente porque se trata del motor económico de la Unión Europea, la economía más importante de la zona euro, que tiene mucho peso, un peso ponderado relevante en cuanto a el resultado final de los indicadores de la zona euro. Y también pues es un país importante por toda la interconectividad que tiene con los diferentes países de la región para con lo que sería pues esta estabilidad económica, ¿no? Que se busca en la región. Entonces, eh, vemos por aquí, pues eso es un dato interesante, ¿no? Que nos muestra el calendario económico. Vamos a avanzar un poquito y nos vamos a ir hasta las órdenes de bienes duraderos. Vimos el lunes que se iba a presentar el día
el día martes y pues se presenta mejor a lo esperado, a pesar de que es una caída mensual en lo que sería estas órdenes de bienes duraderos, consumo de productos que pues, tienen un horizonte de inversión elevado, lo que sería una vida útil prolongada, pues vemos que a pesar de que tiene caída, quiere decir una disminución en estas órdenes del -6.3%, esta caída es menor a lo que estaba esperando el mercado. El mercado o el público inversionista, bueno, más bien el consenso de analistas estaba esperando un -7.8% y se da un -6.3%, ¿vale? Caída menor a lo esperada. Relativamente esto es ligeramente positivo, pero la realidad es que no es un dato, pues, no es un dato bueno, ¿no? Vamos a ver el histórico. En los últimos 10 años podemos ver esta evaluación. El nivel se encuentra en -6.3%, pero sobre todo vamos a ver todos los tiempos para que podamos observar cómo este tipo de caídas, obviamente son agresivas, no son comunes, ¿vale? Pero sí destacar que este nivel de -6.3% se encuentra en un cierto piso importante que nos podría hablar de un límite inferior, que si se supera, podríamos estar hablando de temas un tanto más delicados, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Como podemos observar, las únicas fechas en donde se ha tenido un nivel inferior a esta zona, este margen mínimo, cercano al -6, -7% en variación, solo ha pasado pues, en momentos de crisis, ¿no? Por ahí en momentos cercanos a la crisis de las .com en el 2000, en el periodo pues sí, del año 2000, cercano. También esto sucedió en el 2008, en la crisis financiera, niveles alcanzados del -10%, -13%, en junio del 2000, -13%, en el 2014, -19%. Ahí no hay una crisis como tal, eh, digamos, reconocida, pero sí hubo en Estados Unidos algo de turbulencia desde el enfoque económico interno, ¿no? Y también en la crisis del COVID, -19%, eh, y con eso podemos apreciar que no son cualquier caída, ¿no? Este límite inferior es importante, vamos a esperar lo que pasa en las siguientes, vamos a poner aquí, en las siguientes evaluaciones, porque también estadísticamente hablando, lo que se esperaría para un próximo periodo es un movimiento al alza, ¿no? Como podemos observar, cada que hay una caída importante, un valle o un nivel mínimo relevante, pues el siguiente movimiento es un movimiento ascendente, ¿no? De cierta recuperación. Esto lo podemos ver, pues cada que podemos observar estos niveles inferiores como en la mayoría de los casos, pues un movimiento de recuperación, ¿vale? Entonces es probable que el siguiente mes veamos un movimiento de relativa recuperación, pero sobre todo aquí la situación es que no se supere ese mínimo esto sería como para los próximos meses, no se supere ese mínimo del rango inferior, esa zona inferior del rango, dicho de otro modo, porque este indicador es importante, ¿no? Ya lo habíamos platicado y tiene mucho que ver con las expectativas de los consumidores en el largo plazo, ¿no? Por la implicación que tiene la adquisición de este tipo de bienes. Em, y una confianza, obviamente, por parte de los consumidores en estos horizontes de inversión más amplios, ¿vale? Entonces, es un indicador importante, pero sobre todo, ahorita ya sabemos en qué nivel se encuentra, un nivel importante dentro de estos niveles limítrofes, pero sobre todo sí sería importante darle seguimiento en los siguientes meses para poder observar cómo se comporta, sobre todo en este contexto donde todavía no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar con los aranceles, qué va a pasar con la política comercial, qué va a pasar con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, qué va a pasar con la política comercial en Norteamérica, qué va a pasar con
con los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿vale? Etcétera. Todo esto en los próximos meses pues, nos va a dar un poco más de claridad y es importante pues tener este monitoreo gradual, ¿vale? También tenemos el índice de precios de viviendas, ¿vale? Dado por esta agencia, la Agencia Financiera de Viviendas Federal, y es una medida, un índice de medida de precios de viviendas, ¿no? Precios de casas. Entonces, esto es el cambio interanual y pues simplemente muestra, eh, digamos, el comportamiento de los precios de las viviendas. eh, Sería como un tipo de indicador de inflación, pero solo en el enfocado en lo que sería, pues, viviendas, ¿no? Casas, ¿vale? Vamos a ver el gráfico, me parece muy interesante cómo se ha comportado, porque definitivamente, pues, lo que sería este indicador nos habla en una medida importante de, de lo que sería pues los datos de inflación general, ¿no? Por lo menos en Estados Unidos de América sabemos que las diferentes naciones tienen diversos indicadores económicos. Hay algunos que convergen por la importancia que tienen y hay algunos otros que simplemente son diferentes, ¿no? Porque cada país tiene un foco diferente para lo que sería sus datos, ¿no? Sus métricas. Y en el caso de los precios de las viviendas, digamos, precios de rentas, etcétera, es un alimento importante de la inflación general, sobre todo la inflación subyacente, la que es menos volátil. Obviamente las viviendas, pues no van a tener, los precios no van a subir demasiado en un mes y luego al otro mes van a bajar mucho, porque la oferta y la demanda sí lo dicen, no se puede, no es sostenible. Los precios de las viviendas pues manejan una serie de movimientos al alza o a la baja pues más suavizados, más relajados, porque obviamente cualquier movimiento por leve que sea pues va a impactar de forma considerable en la demanda a la cual pues las empresas inmobiliarias van dirigidas, ¿no? Entonces, dicho esto, podemos ver cómo a partir del 2020 pues hay un incremento importante muy correlacionado con lo que sería la inflación general y la inflación subyacente en Estados Unidos de América, y luego viene una desaceleración que llega hasta el 3.1%, ¿vale? Vemos por acá que posteriormente se va al 7.1% y actualmente se encuentra en el 3.7% de incremento, repito, interanual, y si se dan cuenta, los niveles mínimos no han estado por debajo en este caso, 3.1%, ¿vale? Y si ustedes recuerdan, o si aquí en el análisis recordamos más bien, eh, vamos a ponerlo por acá en Trading Economics, para que sea un tanto más claro, vamos a irnos a Estados Unidos de América y vamos a irnos a los datos de inflación, ¿vale? Y aquí vamos a irnos al dato tasa de inflación subyacente, variación interanual. ¿Ok? Vamos a ver los últimos 10 años. Se alcanza a ver en los últimos 10 años para que sea similar. 10 años aquí, 10 años allá. Eh, si bien la correlación no es tan clara, bueno, no, sí, sí es muy clara más bien, pero en el último tramo la correlación no es tan directa, o sea, vemos una correlación sí positiva, pero en el último tramo a partir del 2023 no es tan directa, tan elevada, ¿verdad? Porque la tendencia de la inflación subyacente pues es claramente bajista, ¿no? Es a la baja. Y en el caso de la inflación en casas, vemos que hay una cierta lateralidad, ¿no? Hay un mínimo y se mantiene pues en estos niveles. Pero la tendencia de largo plazo sí es muy marcada, ¿vale? Incluso los niveles mínimos que podemos ver por acá. Es bastante marcada la tendencia de los últimos 10 años, incluso en los picos, como podemos observar, los techos más bien, estos dos techos que vemos por acá, y esta correlación elevada en el largo plazo y ligeramente positiva en el mediano plazo, el dato como que quería como
destacar es que, como podemos observar en la inflación, el dato mínimo en la inflación de casas, de viviendas, ha sido 3.1% en abril del 2023 y actualmente 3.7% de crecimiento en los precios pues, en el 2025, ¿no? Y vemos que en abril, vamos a ponerlo por acá, en abril del 2023, sería por acá, tendríamos este dato, no, obviamente pues, está muy por encima en este caso, pero vemos como en el último tramo pasa del 5.3 al 2.8, ¿vale? Muy cercano al 3%, ¿ok? Este último tramo que les mencionaba, vamos a poner los últimos 3 años para que sea un poco más claro, que sería vamos a ponerle entonces los últimos 5 años para que se vea igual, ¿vale? Vemos que la correlación, repito, no es, sí es positiva, sobre todo hasta 2023, como podemos observar, y ahí ya empieza a cambiar, ¿no? Ya la tendencia es mucho más clara, pasa del 5.3 al 2.8 en la inflación subyacente, y en este caso pasa se mantiene, ¿no? Del 3.9 al 3.7, prácticamente una lateralidad. El dato a destacar aquí es que en ambos casos la inflación o los niveles o los indicadores de precios, en ambos casos no ha podido bajar del nivel del 3%, ¿vale? El nivel del 3.1% en precios de viviendas y del nivel del 2.8% en la inflación subyacente. Obviamente no puede ser perfecta la correlación porque la inflación subyacente no solo considera precios de casas o precios de rentas o precios de un alimento, es una canasta muy amplia, eh, prácticamente la canasta que implica la inflación general, pero excluyendo precios de energía y alimentos que son los más volátiles. Esto sí nos permite ver cómo o tratar de entender por qué es tan complicado, por qué los bancos centrales, la Reserva Federal, por ejemplo, se enfoca tanto en el dato subyacente, porque definitivamente es el más difícil de batir a la baja, porque esta disminución estos movimientos abruptos en los precios que implican volatilidad, pues obviamente en muchas ocasiones no ayuda a disminuir los niveles de inflación y por lo tanto esto explica, o espero quede claro el punto, a través de esta visión que nos permiten este análisis cruzado de los indicadores, nos permite observar por qué los bancos centrales, en específico la Reserva Federal, pues se mantiene en un enfoque mayormente restrictivo para sus decisiones, porque la lucha contra la inflación pues todavía no la ganan, ¿no? Están incluso pues un tanto lejos de ganarla y por lo tanto es muy razonable que para este año como máximo, pues tal cual va, por lo menos tal cual tenemos la información hasta este momento, como máximo, pues haya dos bajas por parte de la Reserva Federal en los tipos de interés de referencia, o incluso sería probable que haya menos de dos disminuciones, por ahí una disminución para lo que resta del año, y obviamente pues ir viendo cómo los datos se van acumulando, ¿vale? Pero este es muy importante, este dato, estos datos de precios son relevantes y también definitivamente considero, pues es importante que los vayamos monitoreando conforme avanza el tiempo, ¿ok? Esto sería como la evaluación macroeconómica, solo recordar el día de hoy, en las próximas horas, yo estoy haciendo esta emisión a las 10:15 hora México, 10:15 de la mañana hora México, 28 de junio, eh, y las minutas de la FED se van a dar aproximadamente en 2 horas, ¿no? Aproximadamente a las 12 de la tarde, hora México. Por lo tanto, pues en el momento que vean la emisión, ustedes ya podrán cuadrar lo que son sus zonas horarias, pero las minutas de la FED, pues sí son un dato muy importante, sobre todo por todo esto que platicamos, ¿no? Estas pistas que teniendo más información, pues es más claro de poder analizar y pues solo que estén atentos, ¿vale? Vámonos a los temas de calendario de reportes, investing.com.
Reportó el día de ayer PDD Holdings por debajo de estimaciones, AutoZone reporta mixto por encima de estimaciones de ingresos y por debajo de estimaciones de beneficios por acción, ¿vale? Sobre todo PDD Holdings, vean, el dato estuvo bastante por debajo, el beneficios por acción estuvo muy por debajo de lo que esperaba el consenso de analistas. Aquí solo me llama la atención. Vamos a ver por acá PDD Holdings, es un ADR, y pues sí, tuvo un impacto a la baja del menos 3% en lo que fue pues, el comportamiento intradía del día de hoy, ¿vale? Entonces, sí, una caída importante, menos 3,7% y muy relacionado debe de estar con lo que es su reporte. También por ahí, el día de hoy, miércoles, pues van a reportar varias empresas, Salesforce, Synopsys, Agilent, HP Incorporation, en Estados Unidos, también empresas importantes en el Reino Unido que pueden ver por aquí, pero sobre todo, pues sí destacar el dato de Nvidia, ¿vale? Nvidia es una de las 7 empresas con mayor capitalización bursátil en Estados Unidos en el mundo, está dentro del grupo de las 7 magníficas, como ahora le llaman a ese grupo. Su market cap es de 3,3 trillions, lo que sería pues 3,3 billones de dólares en, en- en español, ¿no? Eh, pero sobre todo, pues destacar, yo creo que en inglés se ve un poquito más porque vean cómo cualquiera que esté por debajo de Nvidia está en B, en billions, y es la única que destaca por 3,3 trillions. Entonces, este market cap es enorme, es muy grande y la empresa pues ha tenido este incremento de precio y de market capitalization debido a sus excelentes números, ¿vale? Que hoy vamos a analizar un poquito. Entonces, vamos a empezar con Nvidia por la importancia que tiene y al final vamos a ver algunas noticias de empresas que son interesantes, que han estado reportando y que tienen sus estimaciones para el día de hoy o estos días. Entonces, eh, vamos con Nvidia, ¿vale? Primero vamos a analizar un poquito su ratio, su radio, sus razones. Y aquí solo vamos a destacar que si bien la empresa tiene excelentes números en todo, ¿no? Prácticamente sus márgenes de utilidad son muy grandes, son muy buenos, ¿no? En la mayoría de los casos vamos a ver resultados por encima de su industria, ¿ok? Cosa pues que es de importancia por algo, su market cap es enorme. Entonces, voy a hacer simplemente un ligero resumen. En rentabilidad, sus márgenes de ganancias son muy buenos. Lo que sería sus niveles de liquidez son muy buenos, no tienen ningún problema. Sus niveles de endeudamiento o riesgo de apalancamiento no tienen ningún problema. Realmente los ratios de apalancamiento y de endeudamiento pues son muy bajos, ¿no? Incluso por debajo de la industria, como pueden ver por aquí. A nivel operativo, pues tienen muy buen desempeño. Eh, a nivel, pues también en este caso de beneficios por acción, pues, son datos bastante buenos, ¿no? Bastante razonables. Entonces, simplemente ustedes lo pueden analizar ya a detalle. Ahorita no quiero introducir mucho tiempo porque no nos va a dar el espacio para ahondar. Solo hacer el énfasis de que la empresa Nvidia tiene, fundamentalmente hablando, muy buenos resultados, muy buenos números, muy buenos ratios, lo que ha justificado pues un market capitalization muy grande a lo largo principalmente de los últimos años. Lo único cuestionable en lo que sería la compañía Nvidia son sus ratios de valoración, sus ratios de evaluación relativa, ¿vale? Evaluación por precio principalmente, que podemos ver por aquí, ¿no? Aquí con la fuente de Investing. Entonces, ¿cuáles son ellos? Podemos ver que el ratio precio sobre utilidad, la comparación precio sobre utilidad por acción, se encuentra en 45 veces, ligeramente por debajo de la industria que marca investing.com. Entonces, pues alguien puede decir, "Ah, pues no está tan mal porque está por debajo de la industria", pero la situación es que el PER de la industria, el PER ratio de la industria es muy elevado, 47 veces es demasiado, es muy elevado. Eso ya lo hemos platicado incluso en emisiones previas, por ahí tengo un artículo escrito
que tuve la oportunidad, que fue publicado en investing.com, y ustedes pues simplemente lo pueden por ahí ver a detalle, ¿no? Hablamos precisamente de esto, ¿no? Entonces, eh, la industria, la industria en la que se encuentra la compañía o en general la industria tecnológica en Estados Unidos de América está en niveles cuestionables de valoración, quiere decir, niveles de sobrevaloración visto por lo menos desde el enfoque teórico, el marco teórico que debería, en donde deberían de estar pues valorados o encontrados. Y por otro lado tenemos el precio sobre valor en libros, el precio aquí lo colocan como precio sobre valor contable y se encuentra en 41 veces. Aquí sí está muy superior, casi el doble de lo que está la industria, pero también la industria se encuentra muy superior de donde teóricamente debería estar el segmento o la industria en niveles de valoración, ¿vale? Entonces, esto es lo cuestionable. Aquí es eh, donde entra el cuestionamiento de, ¿es, ¿es razonable el nivel de market capitalization que se encuentra Nvidia? Aquí está la pregunta y aquí está el foco donde deberíamos ver. ¿Dónde Nvidia ha tenido pues un desarrollo prácticamente impresionante, enorme? ¿Cuál es el factor que le ha permitido a Nvidia pues tener este buen desempeño bursátil a lo largo de los últimos años? Definitivamente es el crecimiento. Y esto lo podemos ver a través del PEC ratio, ¿vale? Que es un nivel de sobrevaloración de precio, bueno, perdón, un nivel de valoración de precio que mide precisamente el PER sobre lo que sería el crecimiento precisamente de los beneficios, ¿vale? El PEG radio de Nvidia, que podemos ver aquí en la fuente Finance Charts, es de 0.31, ¿ok? Es un nivel pues bastante bueno, bastante razonable, que lo que nos dice es que ese nivel de sobrevaloración de precio que acabamos de analizar hace unos momentos está justificado por lo que sería su comportamiento de crecimiento, ¿vale? Está teóricamente está justificado por el crecimiento en los beneficios que genera la empresa, ¿ok? Entonces, esto sería una de las claves en donde ya el día de hoy, por la tarde, que va a presentar su reporte Nvidia, el público inversionista es donde más se va a estar enfocado. Observar si estas tasas de crecimiento se mantienen, cosa que es muy difícil porque las tasas de crecimiento de Nvidia son enormes, realmente impresionantes. Entonces, es muy difícil mantener esos niveles de crecimiento y cualquier movimiento, por endeble que sea, que refleje que Nvidia ya no está pudiendo soportar esos niveles de crecimiento, ahí es donde el mercado podría poner mucho foco, porque eh, el cuestionamiento de la sobrevaloración en el precio, pues podría ser mucho más fuerte y esto podría impactar de forma considerable el precio de la acción de la compañía Nvidia, ¿vale? No me voy a meter más porque definitivamente esto es un análisis bastante elevado. Aquí ya nos tendríamos que meter mucho más al tema de análisis fundamental de la compañía y el tiempo pues no nos daría obviamente, pero sí mencionar que este nivel de Nvidia de $135 por acción eh, el día de mañana, pues vamos a ver probablemente un impacto importante porque si logra superar las estimaciones de los analistas, definitivamente sería algo impresionante que daría pues muy- daría un sentimiento de mercado bastante positivo desde el público inversionista, porque sería, repito, algo realmente impresionante que se siga manteniendo pues este comportamiento gradual eh, de obtención de mercado de la compañía, ¿no? Pero si hay por ahí algún impacto o en lo que sería esta, este no lograr estas estimaciones, por endeble que sea, probablemente pueda generar un impacto en el precio para la compañía, que estaremos viendo el día de mañana, ¿vale? El viernes estaremos haciendo la emisión del fin de semana, de todos los resultados que tuvimos en la semana relevantes y ahí estaremos analizando cómo le fue Nvidia
y también cuáles son las estimaciones de la compañía para los siguientes trimestres y probablemente el cierre de año. Eso también va a ser muy importante y lo estaremos analizando el día viernes, ¿vale? Pero definitivamente se espera alta volatilidad para lo que sería el precio de la acción de la empresa y hay que estar pendientes, ¿ok? Entonces, vamos a hacer algunas puntualizaciones, simplemente con información que nos brinda CNBC. Por ejemplo, aquí vemos Macy's. Macy's nos dice CNBC que Macy's recortó sus estimaciones. Vamos a verla por acá. Está subiendo un 1.4%. Ok, vamos a ver todos los tiempos para ver cómo se ha comportado. Le ha costado mucho a la empresa pues aumentar su nivel de precio. Macy's recortó sus previsiones de beneficios para 2025 alegando el efecto de los aranceles, el aumento de las promociones y una ralentización del gasto discrecional es lo que justifican. Sin embargo, el minorista mantuvo su previsión de ventas para todo el año, lo que ha estado pues ayudando el precio de su acción en un aumento del 1.45%. ¿Vale? Entonces, interesante Macy's, obviamente vemos cómo las expectativas no son buenas, el tema de política comercial es muy relevante y pues es importante que lo tengamos en cuenta cada que avancemos en las emisiones. Eh, Vemos por ahí Octa, el Nasdaq, el día de hoy cayendo menos 13%, ¿vale? Un gap importante a la baja. La empresa de software de gestión de identidades retrocedió durante el mercado, lo que estamos viendo tras mantener sus previsiones, alegando incertidumbre macroeconómica. Sin embargo, la compañía superó las expectativas fiscales del primer trimestre, tanto en ingresos como en ganancias, ¿vale? Buenos resultados históricos, pero las estimaciones están tirando el precio y las empresas, como ya hemos visto, este patrón se está repitiendo en las estimaciones que están haciendo a la baja o que simplemente no están haciendo estimaciones. Su justificación o su argumento es la incertidumbre macroeconómica, la política comercial, y es bastante razonable, ¿no? Porque sin datos claros, pues es difícil hacer pronósticos. Eso cualquiera que haya realizado un pronóstico de cualquier tipo, o sobre todo más bien pronósticos desde un enfoque cuantitativo, un enfoque probabilístico, pues sin datos, sin estimaciones claras, es completamente complicado hacer cualquier tipo de pronóstico, ¿no? Y entonces es bastante razonable que las empresas estén reaccionando de esta manera, ¿vale? Eh, Vámonos a uno más con estos últimos minutos que nos quedan. Abercrombie and Fitch Company, un movimiento importante, en este caso del más 18%. Vemos aquí todos los tiempos, una tendencia ligeramente alcista en el último tramo, por lo menos, y el día de hoy subiendo un 19%, ¿vale? Nos dice CNBC que el minorista avanzó antes de la apertura, aproximadamente el 26%, después de que los resultados del primer trimestre superaran las estimaciones de los analistas. La empresa también publicó una previsión de beneficios para el segundo trimestre superior a la esperada, lo que estaría ayudando pues al precio de esta acción. ¿Ok? Entonces, esto nos ayuda a entender un poquito los datos mixtos del mercado. Eh, Actualmente los precios están muy ligados a las previsiones. Yo alcanzo a observar, eso por lo menos es una conjetura mía. Alcanzo a observar que el mercado está dando mucho más peso a las previsiones de los próximos trimestres, más que a los datos históricos. Cuando convergen ambos, pues el precio claramente se dispara al alza en la mayoría de las ocasiones, pero sobre todo como que alcanzo a percibir como que se le está dando más importancia, más ponderación al tema de estimaciones y obviamente a las que están haciendo estimaciones a la baja o que no están dando estimaciones, pues ha estado afectando en el precio de su acción. ¿Ok? Vamos a terminar con esto con hoy. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a estar analizando con próximos videos. Cuídense mucho. Los invitamos a nuestras redes sociales que ven en pantalla. Y pues como siempre les agradecemos y les deseamos un excelente día. Nos vemos en nuestra próxima emisión y que estén muy bien. Gracias.